A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos. Tengo el privilegio de contar aquí con la presencia del doctor, ustedes lo conocen, Ramiro Rivera Molina, ex concejal de Quito, parlamentario, dirigente político, viceministro de gobierno. Bueno, con una gran experiencia política y una formación académica como para ilustrarnos en varios temas. Y yo quisiera iniciar con una pregunta que seguramente los televidentes están ansiosos de escuchar la respuesta. ¿Se organizaron para delinquir? Sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, porque excepcionalmente en el periodo democrático, Freddy, tiene usted presidentes que declararon estados de emergencia o de excepción cuando se produjo un terremoto, en el caso del presidente Febres Cordero, cuando se produjo el fenómeno del Niño en el caso del presidente Hurtado. O conmociones internas en otros casos. Un fenómeno del Pero Niño en el 97 también con el presidente con Alarcón, ¿no es cierto? Los fenómenos del Niño son cíclicos, a veces parecidos a los ciclos del populismo, ¿no es cierto? Y también de la corrupción. Pero no encuentro yo ningún caso en el que un presidente erige como modus operandi, es decir, como modo de operación, el declarar estados de emergencia para eludir los controles, la competencia y la transparencia. Ese es el caso del presidente Correa. Y con un adicional académico, hay un famoso científico del derecho, filósofo del derecho del siglo XX, de origen alemán, Carl Schmitt, a quien se le acusó de haber sido el ideólogo del nazismo en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero Carl Schmitt formula un planteamiento de política en el que sostiene primero que la política tiene que ser absoluta, todo o nada, blanco, negro, buenos o malos, exactamente de alguna manera como la dialéctica, diría yo, del odio o del resentimiento social que imprimió 10 años de escuela de resentimiento el presidente Correa. Pero además dice él que el hombre más poderoso, que era el presidente del Reich, ¿no es cierto? En este caso Hitler, tenía que declarar estados de emergencia o estados de excepción para poder imponer toda la política. Fíjese usted que hay una cierta analogía de una teoría de naturaleza autoritaria y el haber planificado todo un sistema para que sea posible una danza, yo diría, de la corrupción en un ambiente de fiesta y de impunidad. El año 2007, luego del golpe de Estado al Congreso, y cuando llegan a Montecristi, la primera ley que les llama la atención, seguramente como un obstáculo, es la ley de contratación pública. Y hacen una reforma que le quitan a la Contraloría esa diligencia previa para contratar entre el Estado y un privado. Exactamente. Le quitan a la Procuraduría General del Estado del informe técnico en el que dice procede o no procede un proceso contractual si es que está acorde con el andamiaje constitucional y el ordenamiento jurídico. Pero no solamente eso. Desnaturaliza el carácter del organismo de control, quitándole a la Procuraduría la facultad de emitir el informe previo, pero quitándole también a la Contraloría la facultad de hacer los exámenes de los procesos contractuales, de tal manera que la operación fue perfecta. Y quiero pensar que desde la estructura mental del presidente Correa
primero creía que esa constitución que la hizo a su medida, un traje a su medida, por eso me parece que con todo el respeto y consideración al presidente Moreno, no debemos hablar del espíritu de Montecristi, porque el espíritu de Montecristi es un esperpento construido a la medida de los antojos totalitarios y absolutos de Rafael Correa, sino que además elimina toda posibilidad de control para que su acción no tenga vigilancia alguna. Sumado eso, a silenciar a los medios de comunicación, claro, era entonces el paraíso terrenal para la corrupción. Escribe nuestro buen amigo Diego Ordóñez que no se trata del espíritu de Montecristi, sino de un fantasma. Y de alguna manera dibuja para comprensión del ciudadano que está, esto de lo que escuchábamos en conversaciones, ansioso de darse una explicación por qué confiaron. ¿Por qué confiamos? ¿No será que el presidente Moreno, cuando habla del espíritu de Montecristi, de alguna manera trató de encontrar el camino para terminar con la pretensión macro de la perennidad? Sí, yo creo que es un buen argumento del presidente Moreno decir el espíritu de Montecristi fue solo una reelección. La reelección indefinida a perpetuidad, o lo que se diría en latín per vitam, para toda la vida. Para toda la vida. Eso es para regímenes dictatoriales, claro, totalitarios, como el régimen de Corea del Norte, donde el abuelito jefe fue jefe, sí, el papá fue jefe, y ahora el hijito es el jefe que juega con cohetes y experimentos nucleares sin que le importe lo que pueda pasar con la humanidad. Entonces, si el espíritu de Montecristi fue que alguien que pueda ser electo presidente solamente pueda optar por una reelección, diríamos que es lo correcto. Ahora bien, probablemente el presidente Moreno, que está rodeado, como se dice en el barrio, de malandros, es decir, de gente de malos macanudo, término que lo comparto, Ramiro. Bueno, él tiene que un poco neutralizar esa resistencia, porque lo penoso para el Ecuador es que el señor que está en el ático, ¿no es cierto?, tiene más influencia en asambleístas fanáticos, alzamanos, sumisos y sumisas, que un presidente que tiene legitimidad propia de haber ganado las elecciones. Porque no me digan que en el Ecuador ganó las elecciones Alianza País. El que ganó las elecciones presidenciales, si es que las ganó, es el presidente Moreno. Esa mayoría del Parlamento es una mayoría fabricada, sí, con una reforma electoral hecha con asesoría de españoles, que en España son la nada, que no los conoce ni el perro de la esquina, pero vinieron acá para poner un dispositivo en virtud del cual se aprenda a robar el triunfo en las elecciones. Le doy un ejemplo, Freddy. Sí. ¿Cómo comprende usted que una mayoría que logra 52% de los votos, correcto, ostenta el 75% de los integrantes, claro? Por lo menos ahí hay 24 o 23% de la representación que es robada. ¿En virtud de qué? En virtud de un sistema electoral tramposo, en haber impedido la división geográfico-provincial para armar este cuentejo de los distritos, donde se disminuye el número de electos y aumente el porcentaje para que usted pueda optar por una representación. Correcto, pero entonces la pretensión de Correa era no solo contra un presidente que pudo haber elegido el Ecuador, era precisamente contra Moreno también, pues, porque él daba por hecho que podía ganar su candidato. Sí, pero te voy a poner este candado. ¿Podría haber sido eso? Pero sin duda, le puso un primer candado, el binomio. Y yo estoy seguro que si Lenín Moreno hubiese tenido la posibilidad de escogitar, sí, estoy seguro que no habría sido escogido. Pero no, yo también, pero no lo intentó. Recordamos esa especie de incidente
cuando faltaban 48 horas para inscribir las candidaturas. Y había un silencio. Y de pronto dijo, la penumbra. Exacto, el presidente Moreno que se le impuso pospuso el binomio. Estoy seguro que si Lenín Moreno hubiese tenido posibilidad de escoger o escogitar o seleccionar candidatos a la asamblea, habría buscado gente un poco más culta, gente que entienda un poco más del funcionamiento de la democracia. Correcto. Que reconozca y valore la diversidad, el respeto a la opinión ajena, el pluralismo, que es un principio universal de la democracia liberal. Y no habría seleccionado solamente los alzamanos. Estoy seguro de eso. Entonces, a propósito de eso, Freddy, yo creo que la convocatoria a consulta popular que ha hecho el presidente, si bien no es la ideal, la que todos hubiésemos querido que sea, es una consulta que merece ser apoyada. Sobre todo en temas como derogatoria de esta ley confiscatoria de plusvalía, que solo el extremismo ideológico chavista podría haber determinado que se apruebe una torpeza de ese tamaño y de esa magnitud. Y un segundo tema de enorme relevancia, a mi juicio, político, por cierto, el evitar que un hombre que se encarame en el poder se perenice para toda la vida, es decir, la famosa reelección indefinida, que a mi juicio es una regresión en los valores de la democracia. Yo escucho a algunos asambleístas de Alianza País que nos hablan de regresión de los derechos. ¿Cuándo se ha visto que puede ser regresión de derechos para los ciudadanos cuando se establece un derecho a perpetuidad de un caudillo que utiliza todo el poder del Estado como maquinaria propia para reproducirse en el poder? Habráse visto semejante tontería, no hay en ningún país de América Latina, excepto en Venezuela y en Bolivia. Y en Bolivia, bueno, Bolivia quiere forzar el tema luego del no que le dio el pueblo. Por supuesto, sí, pero bueno, es el mismo formato chavista. Exacto, ¿no? yo recuerdo 1900... Son los discípulos del coronel Chávez. Exactamente, yo recuerdo 1978. El referéndum entre la nueva Constitución y la Constitución del 46 reformada, del 45 reformado. Claro. Bueno, fue mi debut en ir a ejercer el voto. No, pero ahí usted era guaguito. Sí, pero ya tenía yo la más edad. o menos joven, con la diferencia que tenía pelo. Sí. No mucho, pero bueno. A ver, Ramiro, ahí había una discusión que se tornó en conceptual. ¿Por qué la nueva Constitución debería por los jóvenes ser un atractivo? Entre varias cosas. Porque además va a haber la posibilidad de alternar, porque ahí se prohibía la reelección. ¿Cómo podríamos nosotros entender que debimos haber abandonado esa opción? Bueno, es que no todas las generaciones viven en el mismo tiempo, Freddy. Ya. Un ejemplo. ¿Cómo explica usted que la generación de jóvenes de Chile proteste contra un gobierno socialista? Bueno, porque no vivieron la tragedia del socialismo de Salvador Allende, ¿no es cierto? Las tomas de fábrica, los secuestros, las muertes, el terrorismo, hasta que venga una dictadura. ¿Cómo comprende usted, si es que hay jóvenes que apuestan a la reelección indefinida, que muchos ecuatorianos de manera incauta cayeron en eso, porque no conocen la historia? La Constitución del 78 es el ejemplo de aquella Constitución que quiere romper el viejo caudillismo del pasado, del velasquismo, para evitar que los caudillos se perpetúen en el poder y evitar la reelección. Por cierto que esa Constitución fue al otro extremo. Usted podía ser electo diputado 2 años y nunca más reelecto, y tuvo que reformarse la Constitución. Pero es obvio que un sistema presidencial cuya naturaleza del gobierno es alternativo, es decir, tiene que provocar alternabilidad o alternancia en el ejercicio del poder, es obvio que tienen que haber límites. Una reelección perpetua no tiene sentido en un sistema presidencial. Ahí le escuché a una muchacha que creo que ejerció la presidencia de la Asamblea. De la Asamblea, la señora Rivadeneira. La señora Rivadeneira, con tan poca información cultural, y al propio señor del ático, que decía, ¿qué se escandalizan? Si en Alemania, de lo de Alemania, Angela Merkel gana la cuarta reelección. Pero por favor,
No les podemos pedir que vayan a primer curso de universidad y que distingan la diferencia de que régimen parlamentario, un sistema presidencial sí, con un sistema federativo y parlamentario. Es que no lo entienden. No lo entienden porque usted no le ve a una Angela Merkel en sabatinas. No la ve. No la ve insultando a todos los adversarios. No la ve ordenando la cárcel a alguien que hace un gesto de animadversión en la calle en ejercicio de su libertad de expresión. No la ve cerrando un periódico o no lo ve enjuiciando a tanta gente para hacer plata. No la ve, pues. Claro. La cultura europea, la cultura democrática implica que lo público es público. Pero para el populismo, para la demagogia, para el caudillismo, hay una especie de mezcla del interés del grupo, del interés del caudillo con el Estado. El Estado se vuelve, como dicen los politólogos, patrimonialista. Es el regalo, la dádiva, el que me extiendan la mano los pordioseros para ponerles el subsidio y sigan pensando en mí, rezando por mí y votando por mí. Eso es lo que los jóvenes ecuatorianos, estoy seguro, no lo quieren. Sí, cuando escuchamos a los conspicuos representantes de esto que le denominaron la Revolución Ciudadana, ellos no hablan del país, hablan del proyecto político. Yo creo que intento resumir lo que Ramiro Rivera dice. Escuché a alguien, no es de mi autoría, pero me pareció interesante por lo que acabo de escuchar a Ramiro, televidentes. Esta gente son más o menos hechos a la medida, como para decir, dame tu reloj que yo te doy la hora. Sí, y más que eso, ¿no? Sí. El reloj es mío y el tiempo es mío y tú tienes que pedir autorización para todo y tienes que sumarte a esto y yo te digo no solamente la hora, sino te digo lo que debes hacer, lo que debes callar. O sea, yo creo que los ecuatorianos algún momento, Freddy, debemos tener conciencia que hemos pasado 10 años de oscuridad absoluta, totalitaria, de abuso del poder. Lo que el Ecuador tuvo es equivalente a las monarquías medievales, donde el rey decía, el Estado soy yo. Acuérdese usted que con tan poca cultura democrática, supongo que economista se ha de ser, ¿no? Aunque sea con unos enredos en la pizarra, yo no sé cómo sacó un título de PhD en Estados Unidos, o un título... Sin el idioma. No me lo explico. Claro. No me lo explico. Yo creo que sabe tanto de inglés como sé yo. Y a mí me avergüenza decir 4 palabras de inglés porque las digo mal. Entonces prefiero callarme. No me imagino cómo un hombre de esa magnitud llegó a sostener un día que como él es el jefe de gobierno y el jefe del Estado, yo soy entonces jefe de la función legislativa, jefe de la función judicial, jefe de la función electoral, jefe de transparencia, jefe de los órganos de control. Yo me acordaba de Luis XVI, el Estado soy yo, con la diferencia que los franceses lo volaron. Pero no solo lo decía, lo ejercía. Lo ejercía. Lo ejercía. Pero sin duda. Pero yo recuerdo una sabatina, cuando el coronel Carrión le dice, usted estaba bajo nuestra custodia. Y él dijo, ¿qué te pasa, majadero? La fiscalía tiene que instruirlo ya. No usó ese término, por supuesto. Pero parecidos. Por supuesto. No, el resultado fue que lo encarcelaron. ¿Cuál era lo fatídico, Freddy? Que Correa, lo que decía Correa el sábado, se judicializaba el lunes. Sí. O sea, qué vergüenza. Qué vergüenza para los órganos de control, obedientes, ciegos, incondicionales y sumisos. Qué vergüenza para el Consejo de la Judicatura, persiguiendo y destituyendo a jueces por el delito de pensar en la ley y en la Constitución. Qué vergüenza de jueces que recibían las sentencias para firmar, como aquel juececillo que quería imponer la multa de 80 y luego de 40 millones de dólares al universo. Sí, el juez Paredes. Vivimos 10 años de vergüenza total, de fatalidad. Y entonces reconstruir la democracia va a ser una tarea enorme. Pero el primer paso, Freddy, el primer paso, a mi juicio, es que los ecuatorianos votemos por el sí. Porque la consulta popular, si bien es presentada por el presidente Moreno, la consulta popular es de todos, es nuestra, la de los ecuatorianos, que por lo menos tenemos que dar el primer paso
para despedazar ese gigantesco andamiaje de absolutismo que se armó alrededor de un caudillo que se consideró el Dios, con el derecho a todo, a hacer lo que le da la gana, y no solamente, que se consideró dueño del país. La consulta popular, la ciudadanía, no requiere de tutores, no requiere de que y ojalá los partidos políticos no se conviertan en una especie de herramientas de campaña. Es ciudadana. Podemos llegar a eso. Pero por supuesto, yo diría que la consulta popular no es, por cierto, que no es de Alianza País, ¿no? Porque partamos de eso. Convoca el jefe de Estado porque es su potestad, pero esta consulta no es ni del movimiento de acá, ni el movimiento de allá, ni de creo, yo no creo. Esta consulta popular es acudir al soberano, a los ciudadanos, a los jóvenes, a la gente adulta, a todos quienes tenemos el ejercicio del derecho a voto para pronunciarnos en virtud de nuestra conciencia y decir: los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes tienen que tener imprescriptibilidad. Correcto. Qué horror lo que estamos viviendo estos días. Sí, pero justo estos días. Una ley oprobiosa, porque nadie trabaja para que el Estado se lleve el dinero, pues. Para eso ya paga usted los impuestos. Tiene que terminar. La muerte civil tiene que terminar, qué bueno. Sí. Ese fue un proyecto que yo lo presenté en el año 2003, la muerte política, para que todo corrupto sentenciado judicialmente en sentencia firme por acto de corrupción pierda los derechos de ciudadanía, no pueda ni elegir ni ser elegido, pero además devuelva pues lo que se ha robado. Pero desde luego, seguir el destino del dinero. Por supuesto. Eso tiene que ver con el convenio de Palermo, del cual somos suscriptores. Que el gobierno podría hacer mucho, si el gobierno utiliza los instrumentos que le confiere sí, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los acuerdos internacionales. No es nada difícil llegar a donde está el dinero. Por cierto que el dinero no está a nombre ni del señor del ático, ni del señor que tiene las 7 enfermedades. No sé, pero que por ahí debe estar. Pero tenemos herramientas hoy más que ayer para que sea factible llegar no solo a La Caleta como en Manabí. Quiero terminar por nuestro tiempo, que es implacable. Creo, y los ecuatorianos, yo escucho a mucha gente que es de buena fe. Muchos de los ciudadanos, ¿cómo es lo que hacen las FARC? Reclutados por el correísmo, seguramente eran ciudadanos de buena fe y terminan envueltos en esto. Porque hay jerarquías, fueron reclutados algunos. Pero por supuesto, los pescadores que se pudren en las mazmorras y en las cárceles de Estados Unidos, que fueron seducidos por grandes narcotraficantes, donde les decía: oiga, usted gana 2,000 al año, gane 60,000, hágase un viajecito mar adentro y se gana. Bueno, tenemos centenares de presos en Estados Unidos. Es gente buena, pero incauta. Se dejó sorprender. Sí, indudable. O lo que le pasa a la muchacha buena y transparente que se deja seducir del malandrín demagogo, del hablador que le ofrece el oro y el moro y luego la abandona y la maltrata. Exactamente así proceden las figuras populistas y redentoras en aparecer como los enviados para salvar al pueblo de su infortunio y llevarles al paraíso terrenal. Populistas que lo único que hacen es destruir lo poco que existía en sociedades democráticas. Qué importante reflexión con la que terminamos. Y estoy absolutamente convencido que ustedes, señoras y señores, comparten con Ramiro este concepto que hace que pensemos siempre en lo bueno que somos. Sin duda. Sin duda. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.